Leibniz, 1646-1716. O sea, Leibniz es contemporáneo de Hume, posterior a Descartes. Descartes es como que se acaba de morir, por decirlo así. Y entonces ahí tenemos la imagen de Leibniz, que nace en Leipzig en 1646. Estudia filosofía allí en Leipzig. Es hijo de dos profesores universitarios, o sea, de un profesor universitario y nieto de un profesor universitario. También estudia matemática y álgebra en Jena y se licencia en jurisprudencia en Altdorf en 1666. Va a ingresar, como es bastante habitual en esta época, yo les comentaba en la clase que si lee La Guerra y la Paz, uno de los protagonistas justamente va a ser, igual es un poquito posterior a La Guerra y la Paz, se asocia con estas sociedades nuevas que están empezando a aparecer, masónicas, ¿no es cierto? Y que estas sociedades masónicas tienen como un principio religioso, por decirlo así, o sea, tienen una especie de idea de Dios, en fin, pero fundamentalmente están oponiéndose al catolicismo y a las religiones dogmáticas, vamos a decirle, o las religiones vigentes, para no decirles dogmáticas, porque no es por el dogmatismo que se oponen, creo. Y lo que hacen es infiltrarse en los medios de gobierno, ¿no? Y además, fíjense que en 1716 se inicia el siglo de grandes cambios en la política, que va a terminar con la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana. O sea, es un siglo de cambios muy importantes, ¿sí? Fundamentalmente a partir del 1700. Bueno, ingresa a esta sociedad de Rosacruz y fíjense que a través de la sociedad de Rosacruz se introduce en la corte del príncipe elector de Maguncia. Eso también es interesante para investigar, aparte de esto de la masonería, si a alguien le interesa, cómo funciona el gobierno en lo que serían los principados alemanes, ¿no? Yo la verdad que no lo sé con exactitud, o sea, habría que informarse, pero tienen un sistema que a través de príncipes se elige a un emperador, ¿no? Que representa a esos príncipes electores. Reside en París desde 1672 a 1676 y conoce a Malebranche, a Arnaud y a Huygens, que es un alemán, ¿no? Va a ser miembro de la Royal Society de Londres también, donde va a conocer a Newton. Con Newton va a haber un problema. Acepta entrar bajo el servicio también de la corte de Jorge de Hanover, y este Jorge de Hanover va a ser rey de Inglaterra en 1714. Esto también es importante porque, bueno, Inglaterra está metida bueno, en realidad es la iniciadora de todos estos movimientos revolucionarios con la revolución que se produce en Inglaterra entre los parlamentarios y la monarquía absoluta. O sea, este es el periodo de tiempo en donde las monarquías absolutas empiezan a disolver, empiezan a aparecer lo que se llaman los déspotas ilustrados, empieza a haber una demanda de los parlamentarios o del pueblo por mayor cantidad de derechos. En Inglaterra lo resuelven después de haber decapitado al legítimo rey, lo cual es bastante escandaloso, llamando a Jorge de Hanover, que es un rey holandés, a quien le hacen firmar un montón de condiciones, más o menos como para que no intervenga, y ahí es donde
el parlamento inglés empieza a tener mucho más poder y mucha más influencia. Por lo que este Jorge de Hanover, una vez que se transforma en rey de Inglaterra, obviamente deja de favorecer a Leibniz, además de que parece había habido algunos problemitas entre ellos. Va a visitar La Haya también y se va a encontrar con Spinoza. Ingresa a la Academia de Ciencias de París como miembro y va a fundar la Academia de Ciencias de Berlín. Además de toda esta actividad, fue consejero de Federico I de Prusia, que va a ser el famoso déspota ilustrado que vamos a escuchar, menciona Kant y menciona Hegel, y que va a ser el que inicia este momento de esplendor en Alemania, en las letras, o por lo menos lo favorece en las letras, en la filosofía. Y además fue consejero de Pedro el Grande, que acuérdense que Pedro el Grande, si bien no sé si era tan déspota ilustrado, pero bueno, sí pretende modernizar Rusia, pretende sacar Rusia del medioevo. Uno de sus descubrimientos es el cálculo infinitesimal, por esto es que hay un conflicto con Newton, porque lo descubre en 1675, pero lo publica posteriormente al trabajo. Y Newton lo publica un poquito antes, y Jorge I favorece a Newton, porque ya en ese momento es rey de Inglaterra, o está por serlo, qué sé yo. Y esto genera este problema, pero obviamente son dos investigaciones paralelas, en donde nadie le robó la idea a nadie, ¿no? Pero amarga mucho esta situación a Leibniz, quien muere en 1716. Sus escritos filosóficos, bueno, como vieron, Leibniz es un filósofo con una actividad política muy grande y con mucha actividad, cambia de país, o sea, viaja, interviene en las ciencias, se conecta con los científicos de su época, por lo que sus escritos filosóficos son de carácter más bien breve y corresponderían a esta lista, ¿no? Discursos de metafísica, nuevo sistema de la naturaleza, principios de la naturaleza y la gracia, monadología, ensayo de la teodicea, nuevos ensayos del intelecto humano. Hay dos cuestiones que le preocupan, que son problemas de esta época, ¿no? Como se acuerdan que vimos en Aristóteles, que Aristóteles postula las cuatro causas, la causa formal, la causa material, la causa final y la causa eficiente, ya en los escritos de Descartes, sumado a todos los descubrimientos científicos, hay dos causas que están tres, pero fundamentalmente dos causas, la final y la formal, están en crisis en este momento y en realidad se están dejando de lado. La causa final se está dejando de lado junto con la visión teleológica o la visión finalista y global de la realidad. Y la causa sustancial, porque como ya les dije, los escritos, o sea, es en este periodo donde aparecen, por ejemplo, los escritos de Hume, que Hume cuestiona la idea de sustancia. Si bien, bueno, sabemos que Descartes había reforzado en algún sentido la idea de sustancia como res extensa y como res cogitans y como res infinita, pero la causa final y la causa sustancial están siendo cuestionadas, empiezan a ser cuestionadas a raíz de los descubrimientos científicos.
¿Qué va a hacer Leibniz? Leibniz intenta hacer una síntesis, una mediación entre lo antiguo, que lo va a llamar filosofía perennis, y lo nuevo, que va a denominar filosofía novi, en el que lo va a ayudar la fuerte formación que tiene en Platón y Aristóteles, así como la fuerte formación que tiene o la sólida formación que tiene en la lectura de Cartesius, o sea, Descartes, ¿no? Yo acá puse lo del descubrimiento científico del cálculo infinitesimal y en una nota muy chiquita al pie les puse el comentario que hice hace un ratito respecto de Leibniz, respecto del conflicto con Newton, ¿no? Nuevo significado entonces de causa final. Para Leibniz, este planteo que va a hacer Platón en el Fedón, cuando pone en boca de Sócrates el problema de Anaxágoras y la desilusión que Sócrates se lleva frente a esto. Sócrates en el Fedón comenta que en toda su investigación, cuando él se inicia en el estudio de la filosofía, encuentra que la mayor parte de los filósofos fundamentan la realidad en un principio material y que se entusiasma cuando, al escuchar la filosofía de Anaxágoras, que postula el nous o la inteligencia como principio de la realidad, se entusiasma, se acerca a Anaxágoras, pero descubre que la descripción que termina haciendo Anaxágoras de la realidad se refiere también a las cuestiones materiales. Entonces lo que Sócrates plantea en el Fedón es que sí, la causa no puede ser meramente, por ejemplo, la causa, diría Sócrates, que yo esté acá dispuesto a tomar la cicuta, aquí sentado con ustedes, no puede ser meramente los músculos, la sangre, los huesos, los tendones, sino que hay algo más, ¿no? Y Leibniz retoma este planteo de Sócrates y lo introduce en el conflicto que hay en este momento, en donde, claro, todos los principios, o sea, todos los descubrimientos de la física y todas las cuestiones relacionadas con la naturaleza, la astronomía, en fin, empiezan a tener un peso tan importante que desplazan a las otras explicaciones. En el Fedón, la conclusión es que Platón rechaza el modelo mecanicista materialista. Pero Leibniz lo que propone es una solución de coordinación, por decirlo así, entre las respuestas mecanicistas, que serían las respuestas que está dando la física y la ciencia de su época, y las respuestas, podemos decir, teleológicas, que da la filosofía, o holística sería mejor, ¿no? Entonces él propone que no es necesario descartar ninguna de las dos explicaciones, sino hacer como un ajuste entre ambas visiones. Y entonces va a mostrar cómo solo una concepción finalista está en condiciones de ofrecer esto, una visión global de las cosas, una perspectiva verdaderamente filosófica, una especie de conciliación de ambos métodos. Es esta la propuesta de Leibniz.